¿Quién representa un mayor peligro psicológico? ¿Un asesino en serie que sigue un código estricto o un acosador obsesionado que mata por amor? Dexter Morgan, el forense que caza criminales en las sombras, y Joy Goldberg, el librero que convierte su obsesión romántica en una trampa mortal. Son dos mentes retorcidas que nos fascinan y nos aterran. Hoy enfrentaremos a estas dos bestias psicológicas para analizar quién tiene el perfil más destructivo desde lo clínico, lo emocional y lo simbólico. Prepárate para un viaje a los rincones más oscuros de la psique humana. Bajo el mismo cielo que vio crecer a dos hombres marcados por el horror, se dibujan dos infiernos distintos, uno bañado por la luz implacable de Miami, el otro oculto entre los callejones grises de Nueva York. En cada uno, un niño quebrado aprendió a sobrevivir a su manera. Dexter Morgan no recuerda una infancia, recuerda una escena, un recuerdo que no envejece, que no se borra. El cuerpo de su madre es cercenado en pedazos, y él, un niño de 3 años, sentado en medio de la sangre como si la vida comenzara ahí, en ese charco rojo. Lo encontraron así, callado, inmóvil, como si algo dentro de él también hubiera sido cortado esa noche, y en lugar de sanar, alguien decidió enseñarle a contener. Harry Morgan, policía y figura paterna, no quiso apagar el fuego, le puso una cerca. En vez de tratar de curar a Dexter, le dio un propósito: canalizar esa oscuridad hacia algo útil, algo que pudiera pasar como justicia. Así nació el pasajero oscuro, no como una criatura maldita que busca destruir, sino como una voz interior que exige equilibrio a través del asesinato. Dexter no mata por impulso ni por odio, mata porque esa es su forma de existir sin desbordarse. Joy Goldberg, en cambio, nunca tuvo a alguien que lo contuviera. Nadie le enseñó a domar sus demonios, solo a esconderlos. Creció entre gritos, golpes, abandonos. La ternura le llegó tarde y deformada, como una promesa rota que debía reconstruir con sus propias manos. En un mundo donde todo está expuesto, donde cada emoción puede ser exhibida como un post, Joe aprendió a observar en silencio. Descubrió que el amor era un rompecabezas que siempre parecía incompleto, y se dedicó a completarlo con piezas ajenas sin importar el costo. Ama como quien colecciona, con una mezcla de devoción y control. Se convence de que su violencia es protección, de que su vigilancia es cuidado. No mata porque quiera hacer justicia, sino porque cree que sin él, esa persona estaría perdida. Su impulso no busca equilibrios, busca finales felices, aunque tenga que imponerlos con sangre. Ambos crecieron rotos, pero eligieron caminos distintos. Dexter convirtió su trauma en estructura, en reglas, en un disfraz que le permite caminar entre nosotros sin levantar sospechas. Joe, en cambio, convirtió su herida en excusa, en romanticismo tóxico, en una narrativa que siempre lo coloca como el héroe incomprendido. Y ahí está la diferencia más profunda. Dexter se ve a sí mismo como un monstruo que necesita límites, Joe como un salvador que merece amor. Uno pone una máscara para proteger a los demás de sí mismo, el otro para convencerse de que todo lo que hace está bien. Ambos matan, ambos justifican, pero solo uno acepta que su oscuridad no lo hace especial, solo peligroso. En el fondo, lo que los separa no es el número de cuerpos, sino la razón por la que creen que tiene el derecho de dejarlos caer. Dexter camina entre las personas como quien pasea por un museo, con respeto, con distancia, con un guión aprendido. Observa los gestos, estudia las palabras, repite lo que funciona. No porque sienta, sino porque ha comprendido que para sobrevivir debe parecer humano. En su mundo, amar no es un impulso, es una estrategia. Ser hermano, pareja o padre se vuelve un papel cuidadosamente ensayado. Él no responde desde el corazón, sino desde la lógica. ¿Qué esperaría alguien en esta situación? ¿Qué diría un hombre que siente? Así se mueve, como un actor ensayando la vida, mientras su verdadera naturaleza permanece oculta bajo el disfraz de un hombre funcional. Y sin embargo, en medio de esa representación constante, algo empieza a filtrarse. No es ternura pura, pero se le parece. Con Debra, con Rita, incluso con Harrison, algo se desacomoda dentro de él, algo que no sabe nombrar, pero que lo mueve. Sus vínculos son torpes, llenos de silencios y desconexiones, pero hay momentos en los que su mirada se detiene un segundo más de lo necesario, y uno se pregunta si no habrá un eco de cariño sincero detrás de su cálculo. Dexter no ama como los demás, pero a su manera también busca pertenecer, incluso si eso significa fingirlo todo, hasta que algo de esa mentira se vuelva verdad. Joe, en cambio, no finge amar. Él cree amar con intensidad, pero no ama a las personas reales, ama lo que imagina de ellas. No se conecta, se obsesiona.
No construye relaciones, las escribe. Cada mujer que entra a su vida es moldeada por su narrativa interna, donde él siempre es el hombre perfecto, el que escucha, el que comprende, el que protege. Pero esa protección es solo una jaula con flores, la que conoce mejor de lo que ellas se conocen a sí mismas, no para compartirles el alma, sino para poseerlas desde la raíz. Joe no necesita máscaras porque cree su propia historia. Se entrega con una pasión tan devota que resulta convincente, hasta que la realidad interrumpe su ficción. Entonces todo se derrumba. La decepción lo transforma. Lo que comenzó como amor se contamina de miedo, de rabia, de control, y cuando elimina, lo hace con el corazón en la mano, como si matar fuera una expresión trágica del amor no correspondido. Dexter mantiene sus relaciones como si fueran parte de una coartada vital, necesarias, funcionales, pero siempre bajo su control. Joe, en cambio, se ahoga en ellas. Quiere tanto que termina devorando al otro. Dexter manipula desde la frialdad, Joe desde la intensidad. Uno oculta su verdad para no dañar, el otro se convence de que dañar es parte de amar. Ambos están profundamente solos, pero mientras Dexter disfraza su soledad con silencio y rutina, Joe la pinta con colores románticos, como si el amor ideal pudiera salvarlo. Uno se esconde tras una máscara austera, el otro se pierde en una fantasía que nunca fue real. Y quizá esa sea la tragedia compartida, que en su intento por amar arrastrando a los demás al mismo abismo del que intentaban salir. Cuando analizamos las mentes de Dexter y Joe bajo una lupa clínica, nos enfrentamos a dos estructuras radicalmente distintas, pero igualmente disfuncionales. Dexter Morgan encaja dentro de un trastorno antisocial de la personalidad, con rasgos psicopáticos evidentes. Es manipulador, carece de remordimiento, y su empatía es puramente cognitiva. Entiende las emociones de los demás, pero no las experimenta. Sin embargo, lo que lo hace único dentro de este perfil es su riguroso autocontrol. A diferencia de muchos psicópatas impulsivos, Dexter opera bajo un código moral inflexible que le impide matar indiscriminadamente. Su necesidad de asesinar es más biológica que emocional, un impulso primitivo que solo puede calmar a través de rituales fríos y meticulosos. Su corteza prefrontal domina sobre la amígdala, silenciando el miedo y la culpa para que todo quede bajo control. Joe Goldberg, en cambio, es un torbellino emocional. Su psicopatología se mueve entre el trastorno de personalidad límite y rasgos narcisistas encubiertos. Vive en una constante búsqueda de amor idealizado, y su miedo al abandono lo lleva a distorsionar cualquier relación en una fantasía romántica imposible, pero profundamente distorsionada. Se conmueve por sus propias ideas del amor, pero no por el sufrimiento que causa. Su violencia es impulsiva, reactiva, responde con ira, celos o desesperación cuando siente que pierde el control del cuento que él mismo ha escrito. Lo que para Dexter es un crimen quirúrgico, para Joe es un acto de desesperación disfrazado de sacrificio emocional. Desde la perspectiva de la terapia cognitivo-conductual, Dexter opera con pensamientos automáticos del tipo: si elimino a los culpables mantengo mi propósito, mientras que Joe se rige por distorsiones como: si la controlo me querrá. En un análisis funcional, los asesinatos de ambos sirven como refuerzo positivo. En Dexter, alimentan su identidad como justiciero. En Joe, sostienen la ilusión de que está luchando por amor, pero la línea que los separa es clara. Dexter planea sus muertes como si fueran operaciones de precisión. Joe mata cuando siente que la narrativa se le escapa. Desde la neurociencia también se revelan diferencias clave. Dexter probablemente presenta una activación reducida en la amígdala y regiones asociadas a la empatía, lo que explica su frialdad emocional. Joe, por su parte, alterna entre picos de dopamina cuando alimenta sus obsesiones románticas y caídas abruptas en serotonina ante el rechazo o la frustración, reflejando una química cerebral inestable que coincide con su montaña rusa emocional. Ambos matan, ambos justifican, pero mientras uno mata por necesidad interna y se refugia en el orden, el otro asesina por vacío afectivo y se entrega al caos disfrazado de devoción. En el fondo, Dexter teme perder el control, Joe teme quedarse solo, y esas dos formas de miedo los definen en tanto como sus crímenes. Si llevamos esta comparación al mundo real, la pregunta inevitable es: ¿a cuál de los dos podrás encontrarte mañana? La respuesta, aunque incomoda, es clara. Dexter es una rareza. Su perfil es casi imposible fuera de la ficción. Existen casos similares, sí, pero son excepcionales, casi mitológicos en el mundo del crimen real. Su disciplina quirúrgica, su elección de víctimas y su vida doble lo convierten más en una construcción literaria que en una amenaza cotidiana. Joe, en cambio, es aterradoramente plausible. No necesita una mesa de disección ni herramientas forenses. Le basta con un celular, una sonrisa encantadora y acceso a tus redes sociales.
representa al acosador emocional que justifica cada acto con un "lo hice por amor". Es el ex que no acepta un no, el colega que sabe demasiado, el vecino que parece amable hasta que deja de serlo. Joe se mueve entre nosotros con una naturalidad inquietante, oculto tras la imagen del hombre insensible, atento e inofensivo. Su impulsividad, su narcisismo encubierto y su necesidad de control lo hacen más peligroso, no porque mate más, sino porque lo hace sin que lo vieras venir. Dexter es sistemático. Si existiera, probablemente no te vería como una amenaza, a menos que caigas dentro de su código. Joe, en cambio, no necesita una justificación moral compleja. Basta con que lo ignores, con que no respondas un mensaje, para que su narrativa romántica se rompa y él reaccione. Ambos son letales, pero la diferencia está en la cercanía. Dexter es el monstruo del laboratorio, Joe el monstruo de al lado. Y si algo da más miedo que un asesino profesional, es uno que cree que te ama mientras que destruye. Hay personajes que pasan como sombras fugaces y otros que se quedan como espejos rotos en los que, aunque duela, no podemos evitar mirarnos. Dexter y Joe pertenecen a ese segundo grupo, no solo por lo que hacen, sino por lo que nos hacen pensar, por cómo en lugar de alejarnos con su oscuridad, nos invitan a sentarnos junto a ella y escuchar. Dexter emergió en una época en la que el mundo parecía empezar a cansarse del héroe clásico. Ya no buscamos salvadores puros, sino figuras fracturadas, llenas de contradicciones, y él llegó como un susurro inquietante, un asesino serial con principios. ¿Cómo no sentir algo de simpatía por quien mata solo a los que lo merecen? La serie no solo nos entregó entretenimiento, nos lanzó una pregunta que aún arde. ¿Puede existir la justicia sin humanidad? ¿Puede alguien tan roto hacer el bien desde la oscuridad? Dexter no fue solo un personaje, fue una grieta en el discurso de lo correcto. Nos mostró que incluso el monstruo más frío puede parecer razonable si su dolor se entiende, si su código parece funcional. En una era marcada por la desconfianza en las instituciones, él se convirtió en un símbolo incómodo, un justiciero que no necesitaba leyes, solamente una herida bien canalizada. Joe, en cambio, es hijo directo del presente. Su historia no ocurre en un callejón, sino en una pantalla de tu celular. Su cuchillo no siempre es literal, a veces es un mensaje, una búsqueda, un clic. Representa una nueva forma de violencia, la que se disfraza de amor, la que se esconde detrás del cuidado aparente. Joe no solo nos muestra un acosador, nos muestra lo fácil que es justificarlo si se ve bien, si parece atento, si habla con sensibilidad. Joe no mata por justicia, sino por deseo, por una idea del amor tan perfecta que no tolera el error humano. Nos incomoda no porque esté lejos, sino porque está demasiado cerca, en los gestos románticos que no cuestionamos, en la obsesión que confundimos con pasión, en la vigilancia que disfrazamos de preocupación. Ambos personajes, a su manera, abrieron puertas que antes la ficción evitaba tocar. Dexter nos hizo preguntarnos si el daño emocional puede moldearse a virtud, si el asesino puede ser también víctima. Joe nos recordó que el amor sin límites puede ser otra forma de control, y que la obsesión, cuando se romantiza, se vuelve una bomba silenciosa. El legado de Dexter vive en nuestra fascinación por lo moralmente gris, en nuestra necesidad de encontrar sentido incluso en lo macabro. El de Joe, en cambio, se siente más íntimo, más urgente. Nos obliga a repensar nuestras relaciones, nuestras conductas, nuestras tolerancias cotidianas. Uno representa la justicia corrompida por el trauma, el otro, el amor contaminado por la posesión. Y al final, más allá de sus crímenes y sus mentiras, lo que realmente nos deja sin palabras es lo mucho que seguimos viéndolos, lo mucho que nos atraen, porque quizá en el fondo no los miramos por lo que son, sino por lo que revelan de nosotros. Uno disecciona cuerpos con la precisión de quien no tiembla ante la muerte, el otro con la intensidad de quien no acepta que el amor tenga límites. Dexter mata con la serenidad de un cirujano del caos, convencido de que sus manos llevan equilibrio. Joe asesina como quien entrega flores, convencido de que está haciendo lo correcto, aunque el otro no lo entienda, aunque el otro no lo sobreviva. Ambos actúan movidos por algo que en el fondo parece humano, un intento torcido por conectar, por pertenecer, por darle sentido a su existencia. Y aunque los caminos que eligen son distintos, los dos revelan una misma verdad, que el mal no siempre grita ni muestra los dientes. A veces el mal sonríe, ofrece ayuda, ama con intensidad, y solo después destruye. Dexter nos perturba porque no siente culpa, porque sabe lo que es y lo acepta. Joe, en cambio, nos inquieta porque se cree bueno, porque en su mente, todo lo que hace tiene una razón noble. No necesita cuchillos afilados ni bolsas negras, le basta con conocerte, con seguirte, con quererte a su manera. Y quizá ahí radica la diferencia más escalofriante. Dexter es un depredador contenido, predecible dentro de su código. Joe es una ilusión peligrosa,
No lo ves venir porque parece amor, porque parece uno de nosotros. Ambos nos revelan el lado más turbio de la mente humana. Uno desde la lógica fría de quien acepta su oscuridad, y el otro desde el autoengaño romántico de quien niega que la tenga. Pero ahora, te devuelvo la pregunta. Imagínate encerrado una noche, sin salida, solo con uno de ellos. Uno con una moral retorcida pero clara, el otro con un corazón enamorado que no sabe cuándo detenerse. ¿A quién elegirías? Déjame en los comentarios y nos vemos en el próximo verso psicológico, donde seguiremos abriendo la puerta a lo que muchos prefieren no mirar, los rincones más oscuros de la psique humana.